es? No, bíblica. es una doctrina medular. Todo verdadero creyente debe creer esto. Debe creer que, primero, que va a haber un juicio final. Que ese juicio se va a desarrollar ¿cuándo? En una era próxima. Un día. Muy bien, en un día. ¿En qué día? ¿Cuál va a ser el día? Nadie lo sabe, solamente nuestro Padre. ¿Y por qué el Señor nos oculta esta realidad, esta verdad de cuándo va a ser ese día? Para que siempre estemos preparados y dependiendo de Él. Bueno, es una doctrina medular. Habrá un juicio final. Habrá un juez justo. ¿Quién es? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ese juicio se desarrollará en un día específico, que es el día del Señor, o sea, el día de Jesucristo. Bueno, en ese juicio, ¿qué habrá? ¿Qué resultado tendrá ese juicio? Todos compareceremos. Muy bien, todos compareceremos. ¿Y qué resultado habrá? ¿Cuál será el veredicto final? Habrá dos. Réprobos que van para el infierno y los salvos a disfrutar de la gloria eterna. Muy bien. Entonces hemos visto esta declaración o esta exposición de la doctrina. También vimos la centralidad de la doctrina, que está basada especialmente en el asunto del infierno. El castigo de los réprobos será ¿en dónde? En el infierno. El infierno es una idea, es un estado del alma, ¿cierto? No, es un lugar. Es un lugar. El infierno es algo malo que Dios creó. Oh, el infierno es un lugar que Dios creó. Y todas las cosas que Dios creó son buenas. ¿Correcto? Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto hasta el punto donde hemos trabajado? Hemos visto la exposición de la doctrina y hemos visto la explicación de la doctrina. ¿Alguna pregunta acerca del tema? Bueno, entonces, finalmente vamos a ver la descripción del infierno. ¿Cómo el Señor nos describe es ese infierno? No será, ya existe, está dispuesto. Ya hay algunas almas allí en el estado intermedio de los réprobos. El castigo final ya es, digamos que en la cárcel eterna, o sea, ya allí es el estado de condenación. De hecho, la justicia humana toma, o Dios la muestra la justicia divina a través de la justicia humana. Hay un delito o hay una serie de delitos, el delincuente es encarcelado en tanto llega el día del juicio, ¿cierto? El día del juicio en el juicio se comparece, el juez da un veredicto si es culpable o es inocente. Mientras el delincuente o el posible delincuente, como dicen ahora los periodistas, presunto delincuente, presunto guerrillero, presunto violador, no, esos son delincuentes, ¿cierto? Estos delincuentes van a un lugar no de castigo, sino de retención. Ahí están retenidos, esperando el juicio. Es una cárcel. Eso es lo que se conoce como una cárcel. Cuando viene el juicio y se dicta la sentencia, y estos delincuentes son condenados a determinado tiempo de condenación, son pasados a un penal, a una penitenciaría, o sea, el lugar donde se paga la pena. Y es lo que están esperando los réprobos. En la cárcel del infierno están esperando el juicio final, o sea, es el estado intermedio de los réprobos, y allí, cuando el Señor emite el veredicto de absoluta culpabilidad y condenación eterna,
entonces ya el infierno para ellos será eterno, ¿cierto? Ya están allá, no hay posibilidad de que salgan, pero están en un estado intermedio. Cuando el Señor emita la sentencia, ya será un penal eterno, será una pena eterna. No hay posibilidad de cambio. La doctrina del infierno es una de las más ignoradas de toda la Biblia, como lo hemos visto, y cuando se menciona infierno, la gente lo ridiculiza. Esa idea de infierno está hoy en día fuera de época, eso no es moderno, nosotros tenemos que modernizarnos, dice la gente. Eso del infierno, esos son pensamientos trogloditas, pensamientos pasados. Pero la pregunta es, el hecho de que las gentes, de que la sociedad diga que es una idea extrema o una idea pasada de moda, ¿implica que no exista? No implica que no existe. La realidad es que el Señor nos muestra, nos evidencia en la Biblia que el infierno sí existe. Ahora, ¿por qué razón los réprobos o la gente rechaza, aborrece la doctrina del juicio final y el castigo eterno? Porque el hombre natural, el hombre en pecado, aborrece la idea de que tenga que ir a rendir cuentas de su vida ante el Dios Santo. El hombre ama el pecado y no quiere desprenderse del pecado. De hecho, como creyentes, nuestra lucha es contra el pecado. Y es lo que se ha venido estudiando en el tema de la santificación, de la santidad. Esa lucha, esa contienda, como lo enseñé yo el mes pasado, esa contienda espiritual contra nuestro enemigo, el pecado. Si para nosotros como santos es difícil desprendernos del pecado, cuánto más para los impíos. La mente no regenerada siempre va a presentar objeción tras objeción a la doctrina del juicio eterno y de la condenación en el infierno. Siempre. Y ¿por qué? Porque ellos no quieren hacerle frente a su realidad de pecado. El ser humano vive su vida pensando que si ignora esta verdad, al fin y al cabo, después de un tiempo, el problema va a desaparecer. Piensan que es algo como del alma o de los sentimientos, y que si no piensan tanto en ello, pues, o que si cambian la idea, es una cuestión mental, una cuestión del pensamiento. Si cambian su idea, finalmente ellos no serán condenados. Esto es falso. La condenación no es por lo que se piensa, la condenación es por lo que Dios ha determinado. Ante el denodado ataque en contra de la doctrina del infierno, los que creemos que la Biblia es la verdad, debemos ponernos de pie y predicarlo a voz en cuello, como cuando Juan Bautista predicó el arrepentimiento a orillas del río Jordán. Y acudían las multitudes, aún de los sacerdotes de los judíos, para ser bautizados por Juan en el Jordán. Ante el peligro que corren las almas de nuestros seres más queridos, estoy hablando de tu mami, de tu papi, con mucho respeto para los que todavía los tienen con vida, de tu hermanito muy querido, mi hermanita muy amada, mi mamá, la señora Elizabeth, tus hijitos muy amados, porque algunos son creyentes y sus hijos no son creyentes, tus hermanitos muy amados, tus vecinos, tus grandes amigos. Ayer hablaba con alguien de mis amigos del mundo. Cuando yo estaba en el mundo, tengo amigos que yo aún aprecio y los quiero muchísimo, porque verdaderamente influyeron mucho en mi vida y me acogieron en momentos de necesidad y todo esto, y los quiero a tal punto que oro por ellos y clamo por la salvación. Y en cuanto he podido, en cierta ocasión estuve hasta la ciudad de Acacias Meta para buscar a una persona que quiero mucho y espero, según lo que he visto en el State, que ellos ya se han convertido, su familia parece que ya está en el Señor, aunque no hemos hablado claramente. Y el Señor me dio la oportunidad de ir otra vez allá a visitar a este amigo, José Pinzón se llama. Lo quiero muchísimo.
y ojalá haya sido convertido. Hoy la esposa es muy, pues por lo menos muestra formas de creyentes. Y así muchas personas, yo los amamos, y cada uno de ustedes tiene ese grupo de amigos a los cuales ama, familiares a los cuales ama. Entonces nosotros ante el peligro, al ver el peligro que corren estas almas perdidas, y es lo que debemos ver en la predicación de la mañana, el peligro de irse al infierno. Yo, hermanos, para mí es terrible quizás llegar al cielo y ver que mi mamá no fue salvada. Oh, qué tristeza. Yo amo mucho a mi mamá. Claro, no habrá condenación en mí, se le predicó y todo eso. Sé que no es por mi culpa, es por su pecado. Pero la verdad que pienso en este momento y yo no quiero que mi mamá se vaya para el infierno. Me hace recordar algo que nos contaba el hermano Noé Acosta, que en cierta ocasión él tiene un amigo que él predica, él toma esta doctrina para predicarle y evangelizar a la gente. Entonces que él llegó a un supermercado y había una señora con el mercado y había un niño o una niña de 2 a 3 años, hermosísima, de esas gringas de pelo bonito, ojos azules, de esas niñas que cuando tú le ves ya te enamoras de un bebé de esos, de la hermosura que es. Y entonces le dijo el hermano a la señora, a la mamá, le dijo: señora, muy linda su niña, muy hermosa. Ay, muchas gracias, señor. Dijo: pero señora, usted sabe que esa niña, si muriera en este momento, va para el infierno. ¿A usted le gustaría que su niña se fuera ya mismo para el infierno? La señora quedó aterrorizada. Esa idea del infierno casi nadie la toca. Dijo: no, pues no. Entonces dijo: ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Va a una iglesia cristiana? ¿Escucha la palabra de Dios? No, yo no soy religiosa. Yo no le he preguntado si es religiosa, sino si cree en el Señor Jesucristo y le sigue. No. Dijo: si usted no sigue, si en este momento no sigue a Cristo, en este momento muere su niña, va para el infierno. Usted es la causante de que su niña vaya para el infierno. ¿Usted quiere que su niña vaya al infierno? Y cuenta el hermano que la señora se llenó de zozobra, de temor, y aceptó la predicación del Evangelio, que se le predicara el Evangelio. Miren la realidad. Vea usted a las almas de sus seres más queridos chamuscándose sus pies, sus zapatos en el borde del fuego del infierno, y empiece a clamar por misericordia de Dios para ellos. Esto no es un juego, esto no es una charla, hermano. Esas almas de nuestros seres queridos y del prójimo en general están al borde de la muerte eterna, y es un santo deber declarar, proclamar sin reservas la doctrina del juicio final y de la condenación en el infierno. Claro, se van a levantar algunos de estos que dicen: ay, es que tenemos que predicar en amor, hay que tener amor para los perdidos, y en el tal amor lo que tienen es odio, haciéndole falsas promesas a la gente. Y la gente sigue las falsas promesas porque como eso es lo que les gusta, eso es lo que les conviene. Y cuando llegan, resulta que entraron por la puerta ancha y cogieron el camino amplio, y su fin es camino de muerte. Ezequiel, capítulo 33, versículo 4, dice: entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Y en Ezequiel 33:6 dice: ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esta muerte. El Señor te va a demandar cuentas por aquellos seres tan amados a quienes tú no les has compartido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo todavía no sé cómo compartirles el Evangelio. Háblales, el Espíritu llenará tu boca, pero
Si no es así, acudan a uno de los hermanos de la iglesia. Está el hermano Salomón, está el hermano Mauricio, está el hermano Elías, está su siervo Héctor. Ya tenemos 4 seminaristas hoy aquí. Díganle, por favor, camine, vamos a hacer una visita a un unifamiliar para que ellos crean en el Señor Jesucristo. Llevamos años asistiendo a la casa de la hermana Cruz. Son años. ¿Cuántos años, hermana? Como 13 o 14, 15 años llevamos asistiendo a la casa de la hermana Cruz, porque ella tiene reverente temor al Señor por su familia, para que no se vayan al fuego del infierno. Y hemos visto la gloria de Dios en muchos casos, y la seguiremos viendo, amén. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Gran responsabilidad. ¿Por qué tenemos que preocuparnos tanto por el infierno? Voy a dar 3 razones por las que debemos preocuparnos el infierno. ¿Por qué debemos tomarnos el tiempo para estudiar sobre el infierno? En primer lugar, conocer los terrores del infierno puede sacudir tu conciencia y sacarte de una falsa seguridad. Ahora mismo, haciendo ya el aseo arriba, una hermana me abordó y me dijo: pastor, esto es terrible. La verdad que uno siente miedo con estas cosas. ¿Qué es eso? El Señor hace estremecer nuestra conciencia para sacarnos de la falsa seguridad y venir a depender solo de Cristo nuestro Señor, solo de su Santo Espíritu, solo de su palabra. En segundo lugar, conocer las verdades del infierno nos van a disuadir de pecado. Nos van a disuadir de pecado. Porque vamos a tener un temor reverente por el Señor al saber que Él hará un juicio y condenará a los réprobos. Y si yo soy amigo del pecado, debo evaluar mi vida. Y quizás yo sea un falso positivo. Ahora, si ante el conocimiento de los rigores del infierno, yo estoy frente al pecado y temo, es una obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Bien? Es un fruto del Espíritu Santo que me va a retener del pecado. En tercer lugar, conocer los terrores del infierno puede ayudar a despertar a los que creen que son salvos solo porque creen en Cristo o en el Evangelio, pero realmente no lo son, sino que sin saberlo van camino al infierno. Lo que les hablaba ahora de los falsos positivos. Y en la iglesia los hay. Aquí hay personas que vienen eventualmente o cada 8 días y hasta se esmeran y todo eso, pero no han nacido de nuevo. Entonces, esta doctrina va a estremecer a estas personas y les va a convencer de su pecaminosidad, de su estado espiritual, de su muerte espiritual, y van a ser convocados por el Señor para salvación. Vamos a ver la razón de la existencia del infierno. Muchas personas dudan y se inquietan por la existencia del infierno. ¿Por qué un infierno? ¿En verdad existe el infierno? Y si es verdad que existe el infierno, ¿es tan terrible como lo pintan? El infierno es para los hombres malos, pero yo no soy tan malo. Y yo no creo que Dios me echaría en el infierno. Estos razonamientos inútiles muestran la terrible ignorancia del hombre respecto a los asuntos espirituales. Aún la ignorancia de muchos creyentes acerca de Dios, pero peor aún es la ignorancia acerca de la precaria condición de ser un hombre o una mujer bajo el dominio del pecado. El infierno sí existe. ¿Cómo lo sabemos? El Señor lo dice y eso ha de ser suficiente. Como ya lo vimos, la Biblia es clara y es abundante en argumentos que nos revelan el juicio final y el infierno. Ahora veamos algunas de las razones por las cuales el infierno existe. En primer lugar, el infierno existe por la santidad de Dios. Dios es el único ser santo absoluto.
No hay en él, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sombra de impureza, ni de contaminación. Su morada es el cielo, que es a su vez santo, y nada impuro ha podido, puede, ni podrá habitar en su presencia. Entonces, ¿qué hacer con quienes pecan si en el cielo no pueden vivir y la tierra será destruida por causa del pecado conforme al veredicto del juicio de Dios? Dios el Señor crea el infierno para dar por habitación eterna a los pecadores no redimidos. En segundo lugar, el infierno existe por la gravedad de nuestro pecado. Todos los hombres hemos pecado, pero no reconocemos la gravedad de nuestro pecado. Nuestro pecado verdaderamente es grave. No es grave, es gravísimo. Y además de ser gravísimo, es contaminante. Todo lo que el pecado toca lo contamina. Dios creó el infierno de fuego para detener la contaminación del pecado. De lo contrario, el pecado seguiría proliferándose aún con una nueva creación, como sucedió en el primer juicio en el diluvio. En tercer lugar, el infierno existe por la eternidad de Dios. El pecado es tan grave que ha ofendido levemente al Dios santo, glorioso y bondadoso. Para un pecado de este tamaño, de esta magnitud, el castigo debe ser igual de grande, de igual magnitud. El castigo debe ser eterno. Por esta razón existe un infierno, o Dios hizo un infierno que es eterno. En cuarto lugar, el infierno existe por la justicia de Dios. Dios es justo, y todo pecado es injusticia contra Dios. Ya lo vimos en un sermón hace muy poco, que hizo una descripción acerca del pecado como una injusticia contra Dios. Un solo pecado de un hombre demanda que Dios el Señor sea vindicado, sea resarcido por nuestro pecado. ¿Y cómo será Dios resarcido por nuestro pecado? ¿Cómo Dios puede ser vindicado por nuestro pecado? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo puede ser vindicado Dios por su pecado? Castigándolo por el pecado. Castigándolo. ¿Cuál es el castigo al pecado? El Señor dice: la paga del pecado es la muerte. La única forma de vindicar nuestro pecado es muriendo. No hay otra forma. ¿Y qué es la muerte? ¿Que uno deje de respirar y lo metan en un cajón? No. La muerte es la separación eterna de Dios. Entonces el hombre merece que Dios aplique su justicia sobre el pecador. Y esa justicia solamente puede ser pagada con un castigo eterno, la muerte eterna. Es por ello que el infierno existe, para castigar con muerte eterna a todos los pecadores que no fueron redimidos por Cristo. Ahora pasemos a la descripción del infierno. El infierno es un horno de fuego inextinguible, un lugar de tormento extremo y además eterno, donde sus víctimas son atormentadas tanto corporal como mentalmente debido a su naturaleza pecadora. El infierno es un lugar donde Dios ha retirado su misericordia y su bondad, donde Dios se revela como fuego aterrador y devorador, y los hombres viven con lascivias y deseos insatisfechos en un tormento sin final. Aquellas personas que piensan que van a satisfacer su lascivia en el infierno porque ya se van a encontrar con las diablitas, están muy equivocados. Allá van a sufrir el rigor de no poder satisfacer sus apetitos banales y pecaminosos. Eso va a ser un tormento sin fin. Cuando en Mateo capítulo 13 del 47 al 50, que ya lo estudiamos,
El Señor Jesús nos cuenta la parábola sobre el juicio. En los versículos 49 y 50 el Señor describe el destino de los malos, diciendo: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al examinar estas palabras del Señor Jesús, notemos que Él describe el infierno como un horno de fuego. Recordamos el horno de Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor ordenó calentar este horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y lo vemos como un fuego de horno ardiente, a donde nadie se podía arrimar, porque ya el solo arrimarse a metros quedaba fulminado allí. Juan el Bautista habló de un fuego que nunca se apagará. Y Apocalipsis describe el infierno como un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. ¿Podríamos realmente imaginar el horror al que se refieren estas palabras? Es necesario que meditemos, que nos metamos allá, que nos imaginemos un horno de fuego millones de veces más candente que el horno de fuego de Nabucodonosor. Un horno de fuego que nunca se apaga. Un cuerpo sometido a los rigores del extremo calor de miles de millones de grados centígrados. Y el cuerpo allí quemándose sin consumirse. ¿Cuán grande será ese dolor? ¿Cómo serían esas llagas? Imagina cada parte de un cuerpo expuesta al fuego, al mismo tiempo, de modo que cada fibra de tu ser siente el intenso tormento de ser quemado. ¿Cuánto tiempo se aguantaría una persona un castigo así? El Señor Jesucristo dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es absolutamente insoportable. Los impíos llorarán y crujirán sus dientes al tener que soportar el dolor y el sufrimiento más intenso que jamás hayan sentido de las llamas que los consumen y les quema constantemente en cada molécula, en cada célula de su cuerpo. Y todo esto sin esperanza de tener un alivio, sin esperanza de que siquiera el miserable Lázaro, el mendigo Lázaro, pudiera tomar una gotica de agua en su dedo para aliviar la sed que produce en la lengua del único pueblo. Jonathan Edwards, famoso escritor cristiano, describe con un lenguaje gráfico cómo Jonathan Edwards, predicador cristiano, describe con un lenguaje gráfico cómo serán las llamas del infierno. ¿Han visto ustedes los edificios incendiados? Recordamos quizás uno que conocemos hace poco. La semana pasada en Alpujarra, una carpintería y una fábrica de pinturas se encendieron en llamas. Alcanzó a la gente, creo que a 30 o a 40 metros, de tal manera que el director del SINPAD cayó con... del Zagreb, cayó y tuvo que ser llevado al hospital. Y estaba lejos, no estaba ya metido. Terrible eso. O ver el incendio de las Torres Gemelas. Se fundieron, prácticamente fundidas. El hierro se fundió y cuando llegó al piso, o a los pocos días, estaba una masa retorcida de fierros ahí quemados. Ahora, imagínense pues la poca ayuda que podían ofrecer para combatir las llamas si se encontraran en medio de un incendio grande y voraz. La Biblia describe el infierno como un lugar de tinieblas también. El Señor Jesús cuenta de un invitado que se presentó a una boda sin su vestido de boda y que fue arrojado a las tinieblas de afuera, o sea,
fue arrojado al infierno. Judas escribe diciendo que para los que van al infierno está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La oscuridad es terrible y los hombres tienden a sentir más miedo en la oscuridad que en la luz. ¿Quién de ustedes ha sufrido una terrible oscuridad? Estamos acostumbrados a vivir en una ciudad en donde la luz es fulgurante todo el tiempo. Pero para aquellos que han vivido en un campo o quizás en una selva, experimentar la oscuridad, las tinieblas de la noche. A los hermanos que han vivido en Santa Elena y que se han levantado a las 5:30 o 6 de la mañana en estos tiempos de absoluta neblina que no se ve ni para conversar. A veces esa tiniebla le da a uno como un cierto estupor, como un cierto temor. Si esas son las tinieblas en esta tierra, ¿cómo será la terrible oscuridad de la noche del infierno? El infierno es presentado con esta imagen terrible para hacer que los corazones tiemblen, no solo por la oscuridad, sino por la tenebrosidad de la oscuridad. Isaías 30:33 compara el infierno con Tofet. Tofet era el lugar donde los judíos idólatras sacrificaban a sus hijos al dios pagano Moloch, arrojándolos al fuego. Día y noche se escuchaban en ese lugar gritos y alaridos de dolor, tal como se escuchan lamentos, gritos y alaridos de dolor en el infierno. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han ido ustedes a un hospital, a un pabellón de personas que están en estado terminal, con cáncer o con enfermedades que realmente son terribles? ¿O han vivido en una casa donde enseguida o en el piso de abajo o en el de encima hay una persona enferma, quizás en estado terminal, y empieza a gritar por los dolores que le causa su enfermedad? Es insoportable, ¿verdad? Ahora, multiplica eso por los millones de los réprobos condenados al infierno. Y los que están en el infierno tienen que oír esos millones de voces que lloran, crujen los dientes y gritan de dolor terrible. Isaías también dice en ese mismo versículo que el soplo del Señor como torrente de azufre enciende el fuego del infierno. Las evidencias de las Escrituras demuestran que Dios mismo será el fuego del infierno. La Biblia dice que el Señor es fuego consumidor, Hebreos 12:29. En su ignorancia los incrédulos danzan de alegría cuando los pastores predican del amor y la misericordia de Dios. Pero no serán objeto de ninguno de los dos si no se arrepienten. Para ellos Dios será un fuego totalmente consumidor. Y es lo que a veces oímos en algunos predicadores: hermano, el Señor te ama mucho y Él tiene un plan para tu vida. Es una gran mentira. Primero, ni es hermano. Segundo, Dios no tiene otro plan, a menos que si no se arrepiente irá al fuego del infierno. Y eso, supongo, no es un plan maravilloso para la vida de nadie. Hebreos capítulo 10, 30, versículo 30 y 31 advierte: conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si es cosa horrenda, es cosa terrible caer en las manos del Dios viviente. No escaparás del infierno, pecador. Dios será tu infierno y su ira te consumirá y se derramará sobre ti mientras Él exista. ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? Dice el Salmo 90. Por cuanto Dios mismo será el fuego del infierno, no hay palabra que pueda expresar lo aterrador que será para los allí condenados. No hay ninguna razón para suponer que quizás los predicadores presenten este tema con más gravedad que la que realmente tiene, que quizás no sea tan horroroso y terrible como pretenden. Por el contrario, tenemos motivos suficientes para creer que después de decir lo peor que podemos decir, todo lo dicho o pensado acerca del infierno es una pálida sombra de lo que es la realidad. Yo puedo hablarles a ustedes de los terrores
y de los rigores del infierno. Pero otra cosa es lo que es la realidad del infierno. Lo que yo digo aquí del infierno es tan pequeñito como un grano de arena ante toda la arena del mar. También la conciencia del ser humano será atormentada en el infierno. La palabra de Dios dice que hay un gusano que nunca se acaba, que nunca se muere. Marcos 9:48, Isaías 66:24. En la palabra que vimos, o en la enseñanza que vimos en la mañana, Abraham le dice al rico: acuérdate en tu vida. Los condenados serán atormentados por su sufrimiento extremo, pero también lo serán por sus propios recuerdos. Se acordarán de haberse burlado cuando oían acerca del infierno. Se acordarán que recibieron advertencias y que les rogaron que se arrepientan, o que era imposible ser salvo y disfrutar de las bendiciones del cielo sin someterse a Cristo como Señor. Pero no hicieron caso. Estos serán atormentados viendo a la distancia las glorias del cielo y saber que han sido condenados por toda la eternidad. Eso va a ser terrible, hermanos. Eso va a ser terrible. Esas personas ver y saber que se les predicó. Hace pocos días la hermana Gloria nos decía su inquietud acerca de la predicación, que ella veía que se le predicaba a la gente y la gente, nada. Aquí está la respuesta, hermana. Aquí está la respuesta. Usted les predica y ellos se burlan y se ríen de usted y se mofan y dicen: oiga, maestra, ¿cuándo llegará ese día? ¿Cuál infierno? Ni qué nada. Infierno, el que uno no va a rumbear, el que uno no tiene su tinieblo. Eso sí es infierno. Usted que vive toda amargada, que no hace nada. Eso sí es infierno. Nosotros vivimos en el cielo de la discoteca, del motel. Y usted, arrepiéntanse, o serán condenados en sus pecados. Y usted en este momento se duele, hermana, porque ellos no se arrepienten y dicen: oh Señor, es que yo no soy eficaz en el evangelio. Usted sí es eficaz, aquí está el resultado. Cuando ellos están en el infierno, dirán: ¿por qué no escuché a Gloria cuando me hablaba del Señor? ¿Por qué no le oí cuando me decía que había un infierno? Y llorarán y crujirán sus dientes, hermano. La predicación que usted hace no es en vano. Siga predicando, hermano. Así usted diga que no sabe, usted sí sabe. Siga predicando. Serán atormentados por deseos insatisfechos y concupiscencias insatisfechas. El rico no pudo recibir ni una gota de agua para refrescar su lengua. Acostumbrado al vino, a la borrachera, pero en ese momento no tenía ni una gota de agua. Serán atormentados por el hecho de saber que nunca escaparán del infierno. Serán atormentados por el hecho de saber que serán atormentados por los gritos y alaridos de dolor y las maldiciones proferidas por los condenados de su alrededor. Los tormentos más extremos que uno puede sentir sobre esta tierra son como picaduras de pulguita en comparación con los rigores del infierno. Nuevamente, citando a Jonathan Edwards, en un sermón sobre el futuro castigo de los impíos, habla de cómo estos son incapaces de encontrar un solo instante de descanso en el infierno. No hallarán nada que les alivie de sus penurias. No encontrarán un lugar de reposo, no habrá un rinconcito secreto en donde haga un poquito más de fresquito, donde puedan tener un momento de respiro, de dejar de respirar ese inmundo olor a azufre. A propósito, ¿quién ha respirado aquí el olor a azufre? ¿Quién lo ha respirado? Yo sí lo he respirado. Y no en el rigor del infierno, en el rigor de una termal. En las termales hay unas termales azufradas, que entre otras cosas parecen, algunas personas dicen que son las salutíferas, que limpian la piel y que no sé qué, pero el olor es horrible. Yo duré con un dolor de cabeza de 3 días por eso. Es horrible, es absoluto. Y eso es una pequeña muestra, ya será azufre vivo, azufre que descarne. Entonces allá no hallarán un lugarcito donde puedan respirar un momento.
No habrá una fuente de agua, ni un arroyuelo, ni siquiera una gotica de agua. No tendrán un amigo que los consuele, ni que les haga siquiera un poquito de vida. No encontrarán un lugar donde puedan parar un momento, descansar y tomar aliento, porque estarán atormentados permanentemente con fuego y azufre y no tendrán descanso ni de día ni de noche por los siglos de los siglos de los siglos. El aspecto más aterrador del infierno es su duración. El infierno es eterno. El infierno durará para siempre. ¿Quién podrá comprender lo que es la eternidad? Nosotros hemos sido predestinados por el Señor y lo sabemos y lo entendemos por la gracia del Señor, de tener vida y vida eterna. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a calcular cómo sería nuestra vida eterna y cómo viviríamos, cuánto tiempo viviríamos en esa eternidad? ¿Cómo sería el tiempo en la eternidad? ¿Cierto que no? No lo podemos calcular. Bueno, si no lo podemos calcular desde el punto de vista de la salvación y de ver la gloria de Dios en la más inconmensurable dicha, ¿cómo será para aquellos que sufrirán los rigores del infierno? Una eternidad sin Dios. No hay fórmula o ecuación matemática que pueda explicar la eternidad. Tu mente no puede concebir la eternidad. Sin embargo, la eternidad es real. Este solo aspecto del infierno debiera impulsar a los hombres a clamar arrepentidos. No es extraño que los escépticos de todas las épocas hayan atacado la naturaleza eterna del infierno, sustituyéndola por doctrinas como la manipulación de los infiernos. Echemos otra mirada a las Escrituras para verificar la naturaleza eterna del infierno y tratar de entender mejor Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Este versículo nos muestra con claridad que la duración del infierno, el infierno es por los siglos de los siglos. ¿Qué afirmación más precisa podría haber que esta que estamos viendo? Si el Espíritu de Dios quiso comunicarnos la naturaleza eterna del infierno, ¿qué mejor expresión podría haber usado que por los siglos de los siglos? La Biblia no tiene una expresión más exacta que por los siglos de los siglos, que denote la eternidad, porque es precisamente la frase usada para comunicarnos la existencia eterna de Dios mismo, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:9. ¿Puede dudar alguien que Dios existe por la eternidad? Si nadie puede dudar que Dios existe por la eternidad, entonces ¿cómo dudar de que el infierno dure por la eternidad? Si Dios mismo es su creador. Podemos concebir poco a poco lo que es esta realidad, pero para contribuir un poco a comprender más, imagínate que tú eres lanzado en un horno de fuego, en una gran caldera, donde tu dolor es mucho mayor que lo ocasionado por tocar accidentalmente uno de los carbones que teníamos o que se tenían allá arriba en la leña del sancocho. O algo más intenso, que caiga sobre ti un leño, un travesaño de una construcción en incendio y te queme por lo menos la mitad de tu cuerpo. Imagínate tú metido en un cuarto en un incendio durante un cuarto de hora, aquí en este cuartico, y todo el incendio, fuego por todos lados, y tú estás en la mitad. ¿Resistirías un cuartico de hora? Qué horror es estar en un lugar así. Y qué largo parecería ese cuartico de hora. Qué insoportable sería vivir entonces eternamente. Ahora la pregunta es, conociendo esto, ¿cuál será la actitud de tu corazón al respecto? ¿Te estremece esto? Hermano,
al preparar las enseñanzas, para mí, de todas formas, no dejaba de ser duro, porque son rigores terribles. Nadie desea eso para alguien. Pero hermanos, sería yo el pastor más desalmado si negara a ustedes las realidades de los rigores. Cristo, describiendo el gran día del juicio, nos cuenta de la separación de los malos de los justos. Dice, los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si el cielo existe eternamente, ¿se acabará algún día la vida de los justos? No. Pero si el Señor usa la misma palabra para cielo eterno y para infierno eterno, la pregunta es, ¿se acabará algún día el castigo de los malos? El infierno durará tal como dura el cielo, según muchos pasajes bíblicos. Pero en el infierno habrán diferentes grados de castigo determinados para cada ser humano. Lucas 12, 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La pregunta es, amados hermanos, ¿has conocido tú lo que el Señor dice? ¿Eres obediente a lo que el Señor dice? Lo que el Señor te ha evidenciado, eso se te demandará. El Señor te demandará eso. Y es una gran bendición pertenecer a una iglesia bíblica, en donde frecuentemente, en donde cada domingo, en donde cada enseñanza, los martes en nuestro servicio de oración, los jueves en el discipulado de matrimonios, los sábados en el discipulado de las damas, se habla la palabra de Dios, se confronta con el pecado, se habla de la salvación. Y como en este caso, en muchas ocasiones hemos hablado acerca de los rigores del infierno, no tan profundamente como hoy. Qué bueno es pertenecer a una iglesia donde hemos aprendido tantas cosas. Muchos hermanos dicen, oh pastor, lo bueno de nuestra iglesia es que aprendemos mucho. Sí, eso es lo bueno. Pero lo terrible es que Dios te pedirá cuentas de todo eso. Tú no vas a llegar al cielo a decir, aquí estoy, si no me han visto. El Señor nos ha dado grandes tesoros, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén. Entonces no podemos ser desconsiderados. Hermanos, Charles Spurgeon decía, en el infierno no hay esperanza. Ni siquiera la esperanza de morir. Ya está muerto. Ni siquiera la esperanza de ser aniquilados. Ellos no pueden esperar que algún día el Señor diga, bueno, vamos a acabar con esto y lo borramos y se van a una nada infinita. No, allí estará siempre el infierno. Los perdidos están perdidos, como dice, por los siglos de los siglos. En cada eslabón de la cadena del infierno está escrito, para siempre y por nunca más. En las llamas que flamean las palabras, para siempre. Por encima de su cabeza se leen las palabras, para siempre. Sus miradas están desencajadas y sus corazones angustiados, porque saben que es para siempre. Está aquí la frase de Spurgeon. Ay, si pudieras decirles esta tarde que el infierno un día se apagará y que los que estaban perdidos podrán ser salvos. Habría un jubileo en el infierno de solo pensarlo. Pero no es así. Es para siempre, que han sido echados a las tinieblas de afuera. En definitiva, la eternidad del infierno se basa en la naturaleza de Dios. ¿Es eterna la palabra de Dios? ¿Es eterna la naturaleza de Dios? La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. O sea, eterno. Jesucristo es eterno. Y su justicia permanece para siempre. O sea, su justicia es eterna. La palabra del Señor permanece para siempre. Si la palabra de Dios es eterna, si la justicia de Dios es eterna, si Dios mismo es eterno, ¿por qué no habrá de ser eterna también su ira para con los reclusos?
Así como es eterno, todos los atributos de Dios también son eternos e inmutables, y por lo tanto el infierno, como una expresión de la ira de Dios, debe ser eterno. Lo más terrible del infierno, fuera de todos los rigores, es la ausencia de Dios por la eternidad. Lo más terrible es que es para siempre. Hasta aquí llegamos, hermanos, y debemos considerar esto que el Señor hoy nos ha enseñado, para que nos estremezca.